Hola, mi nombre lo voy a cambiar. Será Rubí. Siempre fui una persona que nunca me gustaron los problemas. Siempre me porté bien con amigos y familiares, aunque a veces es inevitable tener problemas. Bueno, pues mi vida fue tranquila. Fui una joven alegre, con ganas de vivir. A mi vida llegó Lucio, un muchacho que vivía en un pueblo cercano a donde yo vivía. Me enamoré. Después de un año de novio nos casamos. Me fui a vivir a su pueblo. Tuvimos 2 hijos, un niño y una niña. Pero Lucio se empezó a comportar muy mal. Casi todos los días peleábamos. Era un problema tras otro. Me humillaba, me decía cosas hirientes, pero lo único que me mantenía en pie eran mis hijos. Tenía sospechas de que me engañaba con otra mujer, pero solo eran sospechas. Una tarde que salí a comprar unas cosas a la tienda, miré llegar una mujer bien arreglada. Entró a una de las casas cerca de la tienda. Me miró y muy amable sonrió y me saludó como si me conociera de años. Ella traía unas maletas. Parecía que llegaba de un viaje. Ahí mismo, en la tienda, doña Chelo, la dueña de la tienda, dijo: «Miren, llegó la Miriam». Después de tantos años de estar en los Estados Unidos, yo nunca la había visto en el pueblo, ni sabía de su existencia, pues después de ese día me la seguí encontrando. A mí me cayó muy bien, me parecía muy sincera y amigable. Desde que la conocí, sentí que esa mujer tenía algo especial. No sé si era su mirada directa o ese aire de seguridad que cargaba como escudo, pero me atrapó. Miriam y yo, al principio, solo éramos conocidas del barrio, porque les mencioné que ella tenía muchos años fuera del pueblo. Cuando yo llegué, Miriam ya no estaba, pero bastaron unos cuantos saludos para que se metiera en mi vida, como si siempre hubiera pertenecido a ella. Todo el mundo me decía que tuviera cuidado, que Miriam no era buena compañía, que tenía fama de chismosa, de traicionera, y que donde ponía el ojo sembraba el caos. Pero yo no les hice caso. Al contrario, me molestaba que hablaran mal de ella. Pensaba que eran puras envidias, porque la verdad, Miriam tenía una labia para envolver que ni cuenta te dabas cuando ya estabas metida en sus enredos. Empezamos a vernos más seguido, que el cafecito en mi casa, que las pláticas en el mercado, que una salida de vez en cuando. Y yo, como estaba pasando por esa etapa difícil con mi esposo, peleas, distanciamiento, sospechas, Miriam fue la primera en decirme: «No te mereces eso, amiga. Te están viendo la cara. Tú vales más. Y yo te voy a ayudar a que te des tu lugar». Yo no sabía qué ayudar. Para ella significaba controlarme. Primero empezó a meterme ideas, que si mi esposo me engañaba, que si mi familia no me quería, que si mis amistades solo me usaban. Todo me lo decían con dulzura, todo me lo decía con una dulzura que parecía genuina, como si de verdad le preocupara mi bienestar. Y yo, que andaba emocionalmente destruida, empecé a creerle. Después fue más allá. Me llevó con una mujer que, según ella, era muy buena para ver lo que no se ve. Yo no sabía mucho de eso, pero fui, y ahí empezó todo. Me dieron una limpia con huevo, me pasaron un ramo de pirul y me dijeron que tenía trabajo de brujería, que alguien me quería ver acabada. Y lo más curioso es que después de eso, Miriam se volvió aún más cercana, como si ahora sí fuera mi protectora, pero la realidad es que me tenía bajo su hechizo.
y yo ni cuenta me daba. Lo más fuerte fue cuando me convenció de separarme por completo de mi esposo. Me decía que no lo necesitaba, que ella me ayudaría a salir adelante. Y sí, en ese tiempo yo ya había empezado a sentir por Miriam algo más que amistad, pero ahora entiendo que eso también fue parte de su manipulación, porque con esa mujer uno no ama, se enredaba, se perdía, y ahí fue cuando lo noté. Cada vez que ella venía a mi casa, me sentía agotada después. No era un cansancio normal, era como si algo de mí se le quedara a ella, como si absorbiera mi ánimo, mis ganas, mi energía. Me enfermaba seguido, no dormía bien, soñaba cosas horribles. A veces despertaba con la sensación de que alguien me estaba mirando fijamente en la oscuridad. No era paranoia, era algo más. Y entonces empecé a sospechar, cuando aún me quedaba un poco de conciencia y lucidez, pero no voluntad. Ya me estaba trabajando, pero aún no me tenía completamente embrujada. No podía decirlo en voz alta, no sabía por qué. En el fondo, me negaba a aceptar que la mujer en la que más confiaba, pero había señales, veladoras negras consumidas hasta el fondo en su casa, bolsitas con tierra extraña en los cajones de mi closet, fotos mías entre sus cosas, y una vez, mientras ella se bañaba, vi un frasco con lo que parecía ser mi cabello y mis uñas. Me sentí atrapada, como hipnotizada. Veía pero no creía. Semanas después, me fui a vivir con Miriam, ya como su pareja. No estaba consciente de lo que estaba haciendo, y lo peor que hice fue entregarle a mis hijos a mi ex esposo. Si era lo único que siempre me mantuvo de pie, mi amor de madre. Pero no supe por qué hice eso. Sé que no tengo perdón por haber hecho eso, pero era algo más fuerte que yo, que me obligó a hacerlo. Miriam vivía sola. Su familia se había quedado en Estados Unidos, así que me fui a su casa sin ningún problema. Pero, como en todo pueblo, la gente empezó a hablar. Empezaron los chismes de que yo era un monstruo por abandonar a mis hijos, que se había dejado a mi esposo porque tenía otras preferencias, pero eso a mí no me importaba. Yo sentía una atracción por Miriam, no sabía por qué, y les juro que nunca me había fijado en ninguna mujer. Siempre me gustaron los hombres, pues mi familia se enteró y hasta la casa de Miriam llegó mi madre, y una de mis tías me dijo, vine hasta aquí porque no quería creerlo, y hasta la casa de Miriam llegó mi madre y una de mis tías. Mi mamá me dijo, vine hasta aquí porque no quería creerlo, porque pensaba que solo eran habladurías de la gente. Ruby, ¿cómo te atreviste a dejar a tus hijos, a dejar a tu esposo por una mujer? Eso no es de Dios, tú nunca fuiste así. Pero, por más que me dijo de cosas, entre ellas, que ya no me consideraba su hija, a mí no me importó. Según yo, estaba enamorada de Miriam y nadie me iba a separar de ella, ni siquiera mis hijos. Mi tía me dijo, a ti te hicieron algo, tú no estás bien. Pero mi mamá interrumpió a mi tía, diciendo que va a estar mal esta sinvergüenza. Lo que pasa que ya no quiere compromiso, ni de marido ni de hijos, y me pegó una cachetada. Entonces Miriam las corrió, las maltrató, les faltó al respeto, y se fueron. Mi mamá, muy enojada, jurando que nunca me volvería a dirigir la palabra. Yo me quedé acurrucada en los brazos de Miriam.
Miré que mi tía iba hablando algo con mi mamá, pero no supe qué. Así pasaron los días y yo seguía viviendo con esa mujer. No me importaban las habladurías ni las críticas. Después de una semana volvió mi tía. En sus manos llevaba un regalo y me dijo: «Ay, hija, tu mamá no entiende razones, pero yo sí te entiendo y estoy de acuerdo con tu decisión. Si tú vives a gusto con otra mujer, pues es tu gusto. Mira, les traje un regalito. Es el perfume que una vez te regalé y te gustó mucho. ¿Te acuerdas?». Yo le contesté que sí me acordaba y la verdad me gustaba mucho. Entonces ella me comentó: «Ponte mucho en todo tu cuerpo para que Miriam te quiera aún más de lo que ella te quiere». Y entonces ella misma me empezó a poner el perfume. Después de que casi me bañó en perfume, se despidió. En ese momento, Miriam no se encontraba, pero ese olor a perfume me hizo sentir rara, como si mis pensamientos empezaran a aclararse. De repente, pensaba: «¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y mis hijos? ¿Y mi esposo?». Y así pasaron los días, y más pensaba en mis hijos, y empecé a sentir un rechazo por Miriam. Hasta asco le tenía. De pronto, un día recogí mis cosas y le pregunté a esa mujer: «¿Qué me hiciste? ¿Por qué me dejé llevar por ti? ¿Por qué dejé a mis hijos?». Ella simplemente se empezó a reír con burla y me contestó: «¿Qué te hice? Si tú solita te quisiste venir conmigo, ahora resulta que yo te hice algo». Entonces me salí de su casa con mi ropa. Quise regresar con mi esposo, pero me corrió. Ni siquiera me dejó ver a mis hijos. No tenía dónde irme, pero recordé a mi tía y me fui a mi pueblo. Llegué a su casa llorando. Ella me dijo: «Funcionó el perfume». Yo sabía que doña María no me iba a fallar. Yo no entendí nada, pero después me explicó que lo que yo había vivido no era normal. Miriam usó brujería, un amarre, hizo que dejara a mi esposo y a mis hijos y me fuera a vivir con ella. Sentí tanto odio por esa mujer y tanto dolor por haber dejado a mis hijos. Le quise explicar a mi esposo, pero como era de esperarse, no me creyó nada de lo que le dije. Pasaron los meses y no me dejaba mirar a mis hijos. Mi mamá ya sabía lo de la brujería y me aceptó de regreso a su casa. Entonces pensé en vengarme de esa mujer que solo llegó a mi vida a causarme problemas y desgracias. Entonces le dije a mi tía que yo quería vengarme de Miriam, que me llevara con la misma señora que me quitó la brujería. Bueno, pero antes les voy a contar lo del perfume. Mi tía llevó ese perfume con doña María para que lo preparara con una loción especial para quitarme la brujería. Por eso la mente se me empezó a aclarar. Ahora sí les sigo contando. Mi tía me ayudó, me llevó con otra mujer que se dedica a hacer trabajos de brujería. Yo iba decidida a todo. Por culpa de Miriam, perdí lo que más quería en la vida. Llegamos con doña Amalia y le pedí un trabajo que fuera rápido para no darle tiempo a esa mujer de darse cuenta, pues me planteó varios, pero aunque quería uno de sufrimiento y después mortal, no se pudo porque se tardaría y era lo que no quería. Entonces se decidió por un accidente y así fue. Miriam murió en su carro, cayó a un precipicio. La bruja me dio unas cosas que le eché en las llantas del carro y un preparado que rocié afuera de su casa. Después de un mes, Miriam tuvo ese accidente, donde murió. ¿Y saben qué?
No me arrepiento. Por su capricho conmigo, por su culpa, perdí lo que más amaba en la vida, porque mi esposo ya no quiso saber nada de mí, ni me dejaba ver a mis niños, pero pensé, bueno, le voy a pedir ayuda también a la bruja para que mi esposo me vuelva a recibir en la casa. Y así lo hice. La bruja le hizo un trabajo de dominio, y así fue como mi esposo me fue a rogar que volviera con él. Y aquí estoy. Mis hijos ya se casaron, cada uno hizo su vida. Aunque ya no vivimos en el pueblo, nos cambiamos a la ciudad. Ese recuerdo siempre estará en mi mente. Nunca pensé hacer algo así, pero las circunstancias me llevaron a hacer cosas malas. Yo lo sé. A lo mejor un día llegue mi karma o mi castigo, pero las cosas ya están hechas. Antes de despedirme, me gustaría mandar saludos a Guille Rodríguez, que nos escucha desde Oakland, California, y para Rivera. No sabemos desde dónde nos escuchas, pero te mandamos un fuerte abrazo. A todos y cada uno de ustedes, les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.